Muy buenas familia, muy buenas, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Hoy toca vídeo de lecturas, ¿vale? Tenía mucha lectura atrasada por comentar y enseñar. Tengo mucha lectura por comentar y como los vídeos ya de por sí son normalmente largos, los de lecturas, para no hacerlo el doble de largo, lo cortaré por la mitad. Haré hoy un vídeo de lectura sobre todo europeo, es todo europeo. Y luego, nada, en unos pocos días os pongo la otra parte de lecturas, ¿vale? Para que podáis verlas todas, ¿vale? Pero tampoco quiero hacer los vídeos ya todavía más largos de lo que habitualmente son estos vídeos. Hoy europeo, a saco, ¿vale? Empezaremos con europeo y empezaremos por un europeo con uno de nuestros autores más representativos, que es el gran Víctor Santos, con su Against Hope. A ver, si algo me gusta de Víctor Santos es que es un autor que cuando ves una plana suya, automáticamente ya sabes que es de él. Tanto por su narrativa como por su estilo visual. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Y realmente lo he gozado muchísimo, muchísimo. A ver, estamos hablando de la protagonista, que bueno, tiene su pasado con conflictos de base racial, donde tuvo una mala experiencia en su infancia, juventud, y luego se convierte pues en una especie de cazarrecompensas, ¿vale? Y bueno, y de una venganza que está tramando desde hace muchísimo tiempo y que quiere llevar a cabo, vamos, sin paliativos, sin pensárselo dos veces. La trama está muy interesante, es adictiva, la narrativa en muchos momentos es absolutamente explosiva. Estoy mirando alguna plana que no sea spoilerazo, pero vamos, hay muchas páginas que son de una sola página. Espérate, voy a mover un poco la lamparita para que no refleje tanto y así quizás lo podáis ver mejor, ¿vale? Sin tanto brillo. Lo que tiene las lámparas de luz con las páginas satinadas, ¿vale? Pero vaya que, sinceramente, tanto lo que es la narrativa visual, lo que es la trama y todo, muy entretenido, me ha encantado. Y sinceramente, fijaos, aquí está, por ejemplo, me gusta mucho, un cómic que se lee en un suspiro, en menos de una hora lo tienes, bueno, menos de una hora, mucho menos lo tienes ya leído. Aquí, a ver, ahora, muy chulo, muy chulo. El formato así apaisado, ¿no? Como ya lleva unas cuantas obras, tanto con su Polar como la última que hizo. Nos tiene acostumbrados a ese formato apaisado que beneficia mucho al estilo de su narrativa. Y realmente el ritmo vertiginoso en las escenas de acción. Su estilo, ya como sabéis, me encanta, siempre me ha gustado. Pero aparte luego el uso también, aparte de su narrativa y sus sombras, su blanco y negro, el color me ha gustado mucho. También las tramas que va eligiendo dependiendo de la parte narrativa de la obra que toque explicar, me encanta. Ahora sí, con esos rojos, sinceramente me ha gustado mucho, muy entretenido. A ver, cómic de puro entretenimiento, con trama así emocionante y adictiva, y ya está, tampoco estamos hablando obviamente de un cómic que tenga que pasar a la historia, pero me ha gustado. Me ha gustado bastante más que la última que leí, el Lobo, yo no sé qué, no me acuerdo. Uno que sí que me recuerda mucho a hayan influencias muy claras de Frank Miller, no recuerdo ahora el título. Pero vaya, me gusta mucho más que la última que vi de él. Por historia me refiero, a nivel de gráfico. Y bueno, luego tenéis aquí los extras, ¿no? De diseño de personajes, etcétera, ¿vale? ¿A qué le gustan las obras así de pura acción, de tramas así de venganza, sangre, violencia por doquier? Le va a gustar, le va a disfrutar, ¿vale? Formato muy cómodo, este formato apaisado que ya forma parte de la tradición de las últimas obras publicadas de nuestro Víctor Santos, y me ha gustado realmente, una de las sorpresas que tenía mis temores, porque la última me dejó un poco desangelado. Otro europeo nacional, con dos autores que me tienen enamorado desde hace tiempo, los maestros Alta-Riba y Queco, con su El perdón y la furia, ¿vale? A ver, son dos autores con Alta-Riba con una narrativa muy concreta, y Queco ya no digamos, ¿no? Con su estilo gráfico tan particular. Pero vamos a ponerlo aquí, así. A ver si ahora sí, ¿vale? Y realmente, a ver, me encantaron mucho su trilogía del Yo, ¿vale? El Yo mentiroso, Yo asesino, Yo loco.
Y realmente el estilo obviamente de Keiko es muy concreto, es un tipo de obras que obviamente a todos los lectores no les va a entrar por igual, pero realmente lo que más destacaría de esa dupla de autores es lo bien compenetrados que están, se conocen a la perfección. Ya empezamos con los problemas ahora, ya empezamos con los problemas de lámpara. Pero realmente tal como se compenetran, aquello de dos autores que parecen uno solo, y lo bien la sinergia que tienen en su narrativa, en sus respectivos estilos, uno a nivel de guión y el otro a nivel de dibujo, me encanta, me encanta. La he disfrutado mucho, una historia que al principio parece... pero luego un final sorprendente que te deja ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Me ha gustado. Relato cortito, sencillo, eso sí, hay una tarea aquí de información a nivel histórico sobre unas obras y un autor en concreto, y de verdad a mí me ha encantado, aquí por ejemplo cómo combina la narrativa de la historia con... espérate, a ver, esa cámara está volviendo loco, ahora, cómo combina la narrativa de la historia con la documentación de imágenes antiguas de la época. Está muy chulo, y sinceramente una trama que tampoco es que tenga muchas subtramas y mucha complejidad, pero tanto por el proceso, aquí por ejemplo, fíjate, tanto por el proceso del creativo de los personajes, de la trama y todo eso, a mí sinceramente me ha gustado. El dominio de las sombras, del blanco y negro de Keiko es impresionante. A ver que pongo aquí que no sea mucho spoilers, que tampoco puedo... esa será la última que enseñaré, porque si no enseño demasiado. Pero realmente, relato cortito, no sé cuántas páginas son esto. A ver. Porque hay bastante extra. 52 páginas, no lo veis. Pero luego sí, ¿ves? Un trabajo interesante a nivel de lo que es los bocetos. Está muy chulo. Y la edición, como siempre de norma, pues impecable, ¿vale? La relación cantidad de páginas, precio pues un poco subida, pero claro, tanto por el tipo de edición como por la calidad de la obra, a mí me valió la pena. No es mi obra más recomendable de Alta-Riba y Keiko, de esa dupla artística. Algunos de sus yo los considero superiores, muy superiores, pero realmente me ha gustado, me ha entretenido, me ha sorprendido sobre todo al final, y bueno, a pesar de que no sea un cómic que lo tenga en los altares, realmente no me ha decepcionado. Me esperaba como mínimo esos autores y me lo han dado. Muy bien, una buena experiencia. Luego nos vamos, bueno, esto es un artbook que ya en uno de los últimos directos ya lo visteis, que hablé con el gran Daniel Azconegui, le cogí el artbook volumen 2, ahora ya próximamente cuando pueda coger el 3, que me hizo esa dedicatoria, ¿vale? Y nada, me he mirado con detalle y con cariño pues cada una de sus páginas, y realmente es una gozada lo que hace ese artista, es una absoluta maravilla. Recomiendo que miréis su canal de Twitch, donde hace directos mientras está trabajando y va hablando con la gente del chat. También cuando vayáis a un salón recomiendo que paséis por su paleta, porque realmente tiene una de láminas chulísimas. También obviamente podéis hablar con él personalmente mediante las redes de posibles encargos, comisiones, etcétera, pero vamos, me ha encantado. Tiene un gran dominio tanto de la anatomía, la cromática que tienen las acuarelas me gusta muchísimo. Mira qué chulo, qué rechonjas más chulas. Está chulísimo. Un álbum que me ha encantado. Una pasada. Increíble. Tenéis una entrevista muy interesante con él que hice esta misma semana, no esta semana pasada, cuando veréis ese vídeo, que realmente nos aclara muchos detalles de la vida del artista, ¿no? Que va a los salones intentando hacer conocer su trabajo, y que realmente me encanta. No, el 3 va a caer porque es que disfruto muchísimo. Esos álbumes de arte es una maravilla. Y vamos, espero la próxima vez que me lo encuentre en un salón ir preparado, porque al contrario, no coger mucho, no ir con mucho dinero, porque es que si no me voy a ahorrar a arruinar con él, de verdad. Una pasada. Chulísimo.
Bueno, podría estar enseñando todas las páginas, pero tampoco es plan. No quiero usar de vuestra paciencia, pero realmente ha sido una gozada. Es una pasada. Me encanta. Denle con aquí al book. Os recomiendo que os paréis por su canal y podéis estar en contacto con él. Luego, vamos a más europeo. Uno que sabía que me gustaría, porque la temática me apasiona, pero es que luego, con esa edición que se ha marcado Norma, con esa portada en oro, en claro homenaje al protagonista de la historia, a Klimt, Gustav Klimt. Y a ver, Cornet y Marrenier realmente a mí me han convencido, con un dibujo que coge perfectamente la filosofía del dibujo del autor que homenajea. Te hace un gran retrato de la época. También, gracias a ese cómic también recordamos que Gustav Klimt es uno de los autores que en su época, que tuvo su relativo éxito, sus épocas de esplendor, cuando muchos de ellos no fueron reconocidos en vida y tuvieron de esperar a muchos años después de su muerte para que su nombre fuese reconocido. Pero realmente es muy agradable, porque aquí vemos pues una parte de la vida de Gustav, de Klimt, su relación con las modelos, con su pareja, con algunos de sus clientes más adinerados, y realmente es un reflejo de la época, de cómo trabajaban los autores, al menos él, en aquella época. Todo lo que eran los círculos críticos, la prensa, la crítica, etcétera. Está muy chulo, me ha gustado. Aunque realmente no es que sea un arte realmente espectacular, con unas páginas aquellas que te quedes embabado, y tampoco tengo una trama realmente sorpresiva y que te deje, tieso como un témpano, porque no te esperabas una resolución o un aspecto del guión. Realmente lo he disfrutado mucho. Explica muy bien el proceso de la creación de uno de los cuadros más famosos del autor, y realmente lo he disfrutado muchísimo. Eso sí, es una obra que recomendaré a los aficionados a la historia del arte, a los aficionados al impresionismo, pero al aficionado por sí del cómic que no le apasiona ninguna de esas dos temáticas, pues puede quizás aburrirse. Pero a mí, yo lo he disfrutado como un cochino, me ha encantado. Klimt, como toda esa serie de álbumes que está publicando Norma de autores del impresionismo y de aquella época, me están encantando, los estoy disfrutando muchísimo. Eso sí, te ha de gustar esa temática, sobre todo. A partir de ahí, uno que tengo sensaciones encontradas: Dix Bleu, de Felipe Hernández Cava y Miquel Navia. Vi su Estampas 1936, que me encantó, que más que un cómic en sí, tampoco era un libro ilustrado, ¿no? Era simplemente pues splash page continuas con fondos de aquella época de ciudades españolas en pleno apogeo de la guerra civil, y que era muy emotivo, muy chulo, muy bien hecho. Aquí lo que tenemos es varios relatos cortos sobre varias épocas del siglo XX, ¿vale? Con temáticas y personajes completamente diferentes que no tienen nada que ver unos con otros, ¿vale? Empezaremos aquí con una historia de unos agentes, de un ex agente ruso del servicio de inteligencia, que explica, bueno, pues cuando sabemos que Mario Camus tuvo un accidente, uno de los autores más famosos de aquella época, tuvo un accidente de circulación con su esposa y con los acompañantes, y aquí hablan de la teoría que se habla desde hace mucho tiempo, de que debido a sus críticas al gobierno ruso, bueno, Camus era una persona muy implicada, ¿no?, en la política y en los temas sociales, y digamos que como venganza o como una persona no grata para ellos, pues hicieron una especie de, querían, bueno, digamos, entre comillas, cargárselo, ¿no? Y aquí juegan un poco con la trama de que si fue realmente un accidente de circulación o realmente tuvieron algo que ver con ellos. Es una historia cortita, de unas 7 páginas más o menos, si no me equivoco, y bueno, lo trama bien, pero me he quedado como... sí, ya está, eso era lo que me queríais explicar. Me queda un poco así, exagerado. Luego hay una que es Madrid Resuena, que ya veréis que a nivel gráfico es una absoluta maravilla. O sea, el trabajo aquí de Miquel Nava es... que habla de los bombardeos a Madrid. Espérate, a ver. Aquí. Fijaos que viñetas, qué trabajo de recreación de la época y de los edificios. Impresionante. Y bueno, una persona, un hombre que es ciego, pero que sabe reconocer cualquier sonido insignificante,
o más notorio, lo recibe él con una agudez de sentidos pues fuera de lo normal, ¿no? Y estamos siempre con el misterio de quién es ese hombre, cómo es que tiene ese sentido, o cómo es que conoce tantos detalles de según qué temas. Y le acompaña un niño, que es un niño, un paria, un chaval sin familia, que digamos que entre comillas va con él, esquivando las bombas o la locura que impera aquellos días en Madrid, ¿no? A vistas del final de la República, ¿no? La historia está muy bien, es realmente te engancha, pero luego, ahora la verdad, también te quedas como, vale, ¿y qué me habéis querido explicar aquí? Yo esperaba aquí historias con una cierta presentación, ¿no? y desenlace, pero claro, con ese número de páginas tampoco esperaba un gran desarrollo, ¿no? Tampoco de personajes y... Pero tampoco me esperaba lo que me he encontrado, que es... Aquí hay una otra que es la época en plena época rusa, en guerra. Este está muy interesante. Cuando digamos que la revolución soviética, ¿no? Aquí vemos a Lenin, ¿no? Y un periodista, ¿no? Un periodista extranjero, si no recuerdo mal, era escocés, si no recuerdo mal, es biográfico, o sea, ese caso sucedió, pero luego nos vamos a las reflexiones que tiene él sobre realmente los ideales que vendía el Partido Comunista y esa revolución, si realmente se han incorporado en la sociedad rusa en aquellos tiempos, ¿no? Y al final se dan cuenta pues que prácticamente todos los regímenes son iguales, ¿no? Unos que van a vivir muy bien y otros que van a estar en la miseria. Pero fijaos qué gran trabajo de recreación es una pasada. Y como siempre, una trama que me queda un poco igual, me encanta, como las anteriores, cómo me reflejan la época, la historia de los personajes y la ideología imperante en aquel momento, en aquella zona, pero luego, a la hora de que me estén contando una historia... Aquí hay otra, ambientada en Estados Unidos, con los mexicanos pues que recibían pues linchamientos y abusos racistas, ¿vale? En vez de la población negra, con los hispanos, ¿vale? Obviamente es un problema que existió, y aquí explican la historia de un personaje que digamos que entre comillas no piensa avergonzarse de quién es ni de dónde viene y quiere andar por las calles con orgullo. Lo mismo, una gran recreación del momento histórico, del problema social que hay imperante, una gran belleza en la recreación artística de la zona, pero a partir de ahí un poco más. Y luego otra, también ambientada con un agente de la ley que va con su ayudante y que quiere detectar pues tanto consumidores como traficantes de drogas, incluidos dentro de bandas de jazz o grupos de jazz o artistas solistas de jazz, hasta que llega a una teoría suya en que según el jazz que toquen ya saben qué tipo de droga consume o qué tipo de droga trafica. También es una historia curiosa que te refleja muy bien la época, los prejuicios sociales, etcétera, etcétera, pero te queda con un final también más... vale, sí. Okay. Entonces, conclusiones de ese álbum. A mí esto no se me vendió. Llegué a la conclusión de que era un álbum de relatos negros, cortos, noir, con dos autores que me encantaban, como habían hecho Estampadas 1936. Entonces, ¿qué conclusión saco? Aquí saco un poco, ellos explican un poco el proceso de la creación de cada una de esas historias cortas, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusiones saco de ese álbum? Pues que realmente me han explicado unas historias cortas que me han encantado a nivel de lo que es, refleja una época, tanto a nivel visual como a nivel argumental, pero a la vez no he descubierto una historia con unos personajes que realmente me llene, me impacte, me sorprenda. Me queda un poco igual. Maravillado por el trabajo de documentación y el trabajo artístico, pero no hay unas historias que realmente me hayan impactado. Con lo cual, no lo puedo recomendar, a no ser que sean gente como yo, que simplemente con que les marquen, digamos, una ambientación de una época, de unos principios sociales, etcétera, ya me interesa. Que queda una historia sorprendente, increíble, o tramas noir de esas con... No, yo no he visto nada de eso, ¿vale? Ahora, a nivel de factura, impecable. Voy a una de mis predicciones, Fantástico Europeo, y con un clásico de clásicos, que es
Aquí tenéis la balada de las landas perdidas, ¿vale? Volumen 10, Inferno, el Gran Tillier y Dufox, que vamos a decir de Dufox, ¿no? Aquí, como os dije en el unboxing, ¿ves? Este es un poco, disculpar, un poco el proceso de toda la saga, ¿vale? Aquí tenéis el integral, que es el primer arco, ¿vale? Que tiene 4 álbumes. Luego tenéis los 4 álbumes del segundo ciclo, los Caballeros del Perdón. Y luego ahora estamos en este, que aquí tenemos, aquí, el 9 y el 10, que forma parte del tercer ciclo. Pero eso sí, las cosas que suceden aquí, en ese ciclo, suceden unos años antes de lo que sucede al principio, ¿vale? Y bueno, aquí, digamos que es ahora que creó Rosinski, ¿no? El dibujante Torgal original, y que maravillaba con sus páginas, pues aquí digamos que estamos con lo mismo, ¿vale? Mundo, aventura épica, fantástica, clásica del europeo, con mundos imaginarios, princesas, brujas, hechiceros, criaturas mágicas, etc. A nivel artístico me sigue gustando, personajes a los cuales les he tenido un gran cariño, y realmente es un fantástico, eso sí, de aires muy clásicos, que a muchos lectores les puede tirar para atrás, tanto por el estilo gráfico como el estilo de narrativa, pero a la vez, para los que nos gusta el fantástico de toda la vida, esto estamos encantados de seguir viéndolo, con ese nivel tanto gráfico como a nivel de trama y de guión. Me ha gustado mucho, lo sigo disfrutando. Esta es una de mis series de fantástico que nunca la he dejado y de momento la seguiré. Eso sí, muchos años, mucha espera a veces entre un álbum y otro. A veces entre un álbum y otro llevo a esperar más de un año y más de 2, si no recuerdo mal. Y oye, la he disfrutado muchísimo. La pega es esa, que por ejemplo para leer este me he tenido que releer otra vez el anterior, este de aquí, porque ya no me acordaba de muchas cosas, ya no me acordaba. Pero lo estoy disfrutando muchísimo, muy chulo, muy chulo. Ya veis que a nivel gráficos está súper trabajado, cada viñeta, el trabajo de fondos, diseño de personajes, vestuario, todo esto. Yo lo gozo mucho. Sé que hay gente, pues que, por ejemplo, a quien esté más acostumbrado a un fantástico tipo elfos, mundos de Arran, ¿no? Pues verá que no hay tanta acción y tanto ritmo frenético, pero aquí también nos gusta perdernos un poco las viñetas contemplativas, ¿no? Que nos presentan más un mundo, un paisaje o una reflexión de uno de los personajes. Son narrativas diferentes, estilos de obras diferentes a otras más actuales, pero igual de válidas. Pero ves que es precioso. Balada de las landas perdidas, soy enamorado, la seguiré, la sigo disfrutando, y el cambio de autores no ha hecho perder nivel en absoluto a la obra. Me encanta. Una de mis peticiones, ya lo sabéis también, mi corto maltés, La Juventud. Aquí tengo que agradecer muchísimo el artículo que hay como prólogo, las esencias de corto maltés, ¿vale? Ya sé que ese personaje, pues esa persona ha tenido temas polémicos y tal, pero bueno, de Antonio Giral. Pero tengo que agradecer ese artículo porque yo, por ejemplo, La Juventud le recordaba, ¿ves? No sé si os acordáis que os lo comenté en un unboxing, esa estructura ¿lo veis? De 12 viñetas por página, ¿vale? Yo comenté, porque eso era muy típico de Hugo Pratt durante todo el trayecto de cortometrajes, porque fueron muchos años, que iba experimentando diferentes narrativas, etcétera, ¿no? Y yo pensaba que esa estructura era otra de sus experimentos, ¿no? De sus pruebas, ¿no? De su manera de ir evolucionando como autor. Pero se ve que no. Gracias a ese prólogo, creo que esta obra se publicó durante diferentes momentos y épocas en diferentes periódicos. Eran tiras, de ahí que tengan esa estructura narrativa. Pero lo curioso, lo más bestia de Hugo Pratt que hizo con eso es que normalmente en las tiras, cuando ves una tira de arriba, notas que hay no un desenlace final, pero que hay una pausa con la cual pues notas que aquello era una tira y que luego la otra tira empieza otra vez como no de cero, pero aquí no. A pesar de que lo hacía como tiras, él seguía pensando en formato álbum. Y realmente hay momentos en que no te puedes dar cuenta en absoluto que esto era una tira. O sea, está perfectamente narrado a nivel de lo que es narrativa secuencial. Está perfecto. Entonces, claro, a partir de ahí, por ejemplo, veías una tira como esta. ¿Veis? Una tira como esta. Y seguía con el mismo nivel de acción. O sea que no es como otros álbumes que se han publicado primero en tiras de periódico y luego lo han publicado en álbum, que se nota en el tema narrativo que está hecho para eso. Y luego una gran noticia de ese álbum
Que claro, esa obra no fue terminada, fue inacabada. Entonces lo que han hecho es que han recuperado un episodio que seguía las aventuras, pero que está hecha en según qué momentos en blanco y negro, otras en triple boceto, y a veces incluso pues todavía menos. ¿Ves? Este, aquí, es un episodio recuperado, donde, si os fijáis, aquí hay momentos, por ejemplo, que estaba sin muchos detalles, pero bueno, ya veíamos un poco cómo quedaría terminado. Ya veis que aquí la estructura es diferente, estaba más pensado como álbum, ¿veis? Por la estructura de las viñetas. Pero luego hay otros momentos que está sin tal concretar, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿veis? Habían viñetas que todavía estaban a medio hacer, ¿vale? Muy chulo ese detalle de ese número. Y bueno, aquí en ese álbum, pues en la juventud conocerá uno de los secundarios más importantes de toda la obra de Corto Maltés, que es Rasputín. El ambiente tanto a nivel histórico como de la zona que visita es una pasada, o sea, la guerra ruso-japonesa en Manchuria. Y realmente yo, sinceramente, esa obra es una de las que más me llenan, de las que más me han enamorado siempre, uno de mis imprescindibles de la historia del europeo. Y bueno, aquí también se tropezará con Jack London, ¿vale? Un autor famosísimo por varias novelas, y realmente lo disfruto mucho, tanto por el matiz de fondo histórico que tiene como las aventuras. Eso sí, sé que es una lectura que ahora a muchos lectores les puede dar pereza, ¿no? Acostumbrado a otro tipo de narrativa y otro tipo de obras, ¿no? Pero yo, Corto Maltés forever, ya lo sabéis. Y una que me ha encantado, Todo el polvo del camino. Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, ya visteis, no sé si habéis visto el vídeo del Graf, del Salón del Cómic del Graf, del Salón del Cómic de Autor, pero ahí me encontré con Jaime, y tuvo el gran detalle de, a pesar de que él no estaba firmando ejemplares en ese salón, lo saludé y se animó a ponerme esa dedicatoria. Es un crack, ¿vale? Bueno, a ver, Wander Antunes aquí junto con el dibujo de Jaime Martín. Aquí Jaime Martín no es artista completo, como su famosa trilogía de Jamás tendremos 20 años, Siempre tendremos 20 años, etc. Es el dibujante. Aquí narra una historia Antunes en plena depresión de Norteamérica, en los años a finales de los 20 y principios de los 30. Después del crack del 29, pues aquello estaba todo patas arriba, tanto a nivel económico, pero sobre todo a nivel social. Y digamos que veremos la historia de un hombre que se cruza con un niño, con un chaval, ¿vale? El chaval tiene su sueño, su objetivo, y bueno, se enganchará a él, subirán a un tren y empezarán a conocerse, así casi, bueno, durante un breve proceso de tiempo, pero vamos, que irán, digamos, espérate, que no quiero tirar nada, a ver, ahora. Irán teniendo un proceso de conocimiento, irán cogiendo relaciones, pero bueno, luego perderá contacto con ese niño y ese hombre, sus recuerdos, cuando perdió su propiedad, etcétera. Pero bueno, sin spoilear mucho, digamos que es un camino que hace ese personaje, ese hombre, por el centro de Estados Unidos, por el Estados Unidos más arcaico, más racista, más violento, pero todo agravado con aquellos momentos en que la gente era capaz de todo con tal de sobrevivir y poder comer algo. Y digamos que esa obra no es más que un retrato de hasta dónde puede llegar la miseria humana y el ser humano, o sea, que es capaz de lo mejor, pero a la vez de las más atroces acciones, ¿vale? Con lo cual, relato que te llega al corazón, relato muy triste, en según qué momentos muy duro, pero por parte de Antunes hecho con gran sensibilidad, sin entrar en lo macabro, con una narrativa y un arte de Jaime Martín que obviamente se nota que esa obra la hizo antes que su trilogía, pero que ya, vamos, dejaba claro que es un maravilloso artista, tanto a nivel gráfico como sobre todo a nivel de narrativa. Lo he disfrutado muchísimo. Y nada, un álbum que obviamente no es un álbum que tenga de pasar historia, pero que te hace pasar un momento a la vez que duro, muy disfrutable, con una gran lectura y con un final pues bastante esperanzador, ¿no? Bastante esperanzador. Pero realmente es un álbum que he disfrutado como un cochino, tanto el trabajo de Jaime Martín como el de Antunes. Me ha encantado. Luego hay un
una documentación muy interesante sobre la época, tanto, o sea, lo que es la documentación gráfica que le pasó a Antonio Jaime para que se inspirase en según qué aspectos, tanto a nivel estructural de edificios como de vestuario, como etcétera. Y está muy chulo, aquí como iban diseñando los personajes. Hay gente que le molesta que hagan tomos donde hay una gran cantidad de extras, porque eso a lo mejor hace encarecer el volumen, pero a mí me encanta, a mí el diseño de la cubierta, de la portada, está muy chulo. Lo he disfrutado muchísimo. No sabía qué tenerme porque al no ser una obra única de Jaime Martín, yo a Wander Antunes apenas lo conocía, de verdad. Y oye, una gran sorpresa, claro que disfrutar con Gucci. Y el que quiera conocer, pues esto, historias duras de la depresión de Estados Unidos, donde lo que era capaz de hacer la gente, la sociedad en aquel momento, por poder llevarse un plato a la boca o por sobrevivir antes que el de al lado, realmente es una historia triste, pero un álbum y un cómic que a mí me llegó al corazón. Muy, muy, muy agradable la lectura, de verdad. Luego, otro europeo, Boot Black, de Michael, o Michael, supongo que es Michael, ¿no? Más que Michael, si no habría la H, perdona, pero mi inglés es muy patético. Pero bueno, de este autor me deslumbró su Giant, me encantó esa recreación de esa gente que construía, trabajaba ahí en lo alto de los rascacielos, jugándose cada día la vida. Gente que venía de todas partes para buscar una vida mejor. Y se metía aquella mezcla de fondo histórico con trama más intimista a nivel de los personajes me encantó. Y bueno, vi ese Boot Black y dije, esto lo tengo que coger, porque además la ambientación pintaba por lo mismo, ¿no? Principios del siglo del siglo XX en Estados Unidos, en la gran ciudad. Y de verdad, decepcionarme no me decepcionó, ¿eh? Una pasada. Aquí te manejarán dos épocas diferentes con el mismo personaje: Segunda Guerra Mundial y su infancia y juventud en los bajos fondos de la ciudad. Y de verdad lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Eso sí, bueno, está tratando de un chaval, ¿no?, que pasa una desgracia y pues se queda, a ver, un momento que se encuadra bien ahora, y después de una desgracia imprevista pues se queda huérfano y tiene que ganarse la vida en plena calle como Boot Black, como pues limpiabotas, ilustrador de zapatos, como queráis llamarle, ¿vale? Espérate, madre mía, me gusta la cámara hoy, por Dios. Ahora, a ver si ahora hace caso. Y realmente, como siempre, la recreación de Michael, de las calles, del ambiente, del vestuario, es realmente impresionante. Me encanta, me encanta. Parece, cuando estás por sus viñetas, parece que huelas, que oigas, que sientas las calles por las que está pasando gráficamente. Es una absoluta barbaridad, me encanta eso. Y al igual que la recreación también de la época a nivel social, ¿no? Las clases sociales, la dificultad por encontrar trabajo, una pasada, una pasada. La lucha de la gente humilde en aquellas calles para sobrevivir, ¿vale? Y bueno, dentro de esa trama de pues, los limpiabotas y tal, ven que, bueno, los bajos fondos, ahí lo que hay también, ¿no? Hay tramas también, hay clanes, hay delincuentes de poca monta, pero también delincuencia muy organizada. Y estamos hablando aquí entre una persona que intenta ver ese mundo colaborando o liándose con esa gente. A ver, conclusiones. Yo, por ejemplo, cuando veo esas páginas me vuelvo loco, porque parece que está ahí, me traslada a aquella época el autor. Eso lo consigue, se nota que es lo que quiere conseguir. Con lo cual eso, un 10. Luego lo que es trama y desarrollo de personajes. Ahí ya tengo mis peros o mis desencuentros, aunque son muy ligeros, la verdad, ¿eh? Por una parte, el tema de que se centra mucho en el orgullo del protagonista de yo soy americano, reniego de mis orígenes europeos. Esa chica que le gusta, pero la chica lo rechaza porque es de la clase social que es. Y de repente pues hay unos cambios en el comportamiento de la protagonista femenina. Y en cambio hay unas subtramas ahí posibles con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? De los gángsters y todo eso, que creo que no se aprovecha lo suficiente. Creo que se dedica mucho tiempo a hablar de las prioridades o del orgullo y de las
y de los objetivos del personaje principal, cuando hay personajes por ahí que podrían haberse sacado mucho más jugo, como igual que encuentro muy desconcertante las reacciones al final de la coprotagonista femenina. También no les encuentro ese cambio tan radical, no encuentro mucho sentido. Pero luego, a nivel de lo que es la narrativa, la acción, aquí eso no lo puedo poner porque es un spoilerazo, pero esto no lo puedo poner ni de broma. Pero a nivel de lo que es narrativa gráfica, ambientación de época, diseño de personajes, de vestuario y todo, es una absoluta maravilla. Ahora, no lo puedo tachar de un álbum excelente, sobresaliente, porque me chirrían según qué cosas de la trama y del desarrollo, ¿vale? Pero aún así, quien quiera europeo con fondo histórico, que quiera esos cómics ahí como cuando empezó el Disney, ¿no? De los bajos fondos de la gran ciudad, las miserias de la gente, cómo buscarse la vida, le va a encantar ese álbum. Eso sí más redondo, con un mejor no, diferente desarrollo de personajes y una ampliación de lo que es las subtramas, ¿no? Esos clanes mafiosos, ese crimen organizado, eso lo hubiese bordado. Eso sí que para mí es una obra maestra. Lo siento, para mí sí, y me cuesta mucho decir separativo que es Magazine General. Por fin me ha acabado el último integral, el tercero, y aquí Lois y Trip hacen una absoluta maravilla. Personajes increíbles, cada vez son personajes completamente normales, gente tan real como la vida misma. A ver un momentito, a ver, ahora. Hoy la cámara está un poco gandula, pero bueno. Cada viñeta es un homenaje al cómic y a la vida. El manejo de las sombras, del color. Una de viñetas en las que no se dice nada, pero a la vez se dice tanto. Y es una absoluta maravilla. La de veces que se me ha encogido el corazón, a veces de tristeza y a veces de felicidad o de alegría, viendo a esos personajes con su día a día. Ha sido una absoluta maravilla. Un momento, ahora. Aquí. Una maravilla. Aquí Lois realmente se luce por completo. Por el tipo de obra y por el tipo de personajes y de tramas, podría ser un álbum perfectamente aburrido, monótono o demasiado largo, pero es que te lo consumes en un momento. Y realmente, a quien le gusten las obras intimistas, las obras que te den esperanza hacia el ser humano, que realmente te llenen el corazón, esta es una obra esencial. Eso sí, 3 entregaracos, es en versiones, o sea, no es un anuncillo de 70, 60, 50 páginas y echa a correr, no. Pero eso sí, también si os fijáis, es algo que tanto por la narrativa como por la estructura de página y las viñetas se lee, vamos, en un momento. Eso sí, yo claro, de vez en cuando me paraba en algunas viñetas y decías que esto está tan bien hecho, tan precioso. Ya no por la viñeta en sí, sino por lo que explica esa viñeta, por lo que me están explicando en esa página. Decirme demasiado tierno, decirme sensiblero, pero oye, a mí esos temas me llegan, y si sobre todo están facturados de manera tan impecable, tanto a nivel de guión como a nivel artístico, ya no es que me tengan ganado, me he enamorado para siempre. Uno de los mejores europeos que, junto a algunos otros, de los mejores europeos que he leído estos últimos años. Toda la fama que tenía esa obra, o todo lo que había leído, les doy la razón con creces. Y de verdad, lo dicho, a quien le guste los cómics y las historias sobre relaciones personales, sobre el retrato del ser humano en sí, tanto sus lados buenos como sus lados malos, como de sus aciertos como de sus errores. De verdad, es una gozada visual y a nivel de lectura, una gozada en todos los aspectos.
Un cómic que siempre tendré en mi corazón, un cómic que siempre recomendaré si al lector, al posible lector, le atraen ese tipo de temáticas. Si no, no, claro, no lo puedo recomendar. Pero realmente, momentos que te llegan al corazón porque te lo desgarran o te lo enternecen, pero siempre te hace sentir algo. Es una absoluta pasada. Una maravilla de europeo, una maravilla de cómic, una maravilla de autores, una maravilla de dibujo, una maravilla de trama, una maravilla de personajes. Cómo le he gozado. Y eso va a ser una de mis relecturas obligatorias cada X tiempo que pueda, porque es una absoluta gozada de europeo, de verdad. Bueno, así en general, chapó. Otro que le tengo mucho cariño, no puedo hablar obviamente del mismo nivel de obras de Capas y Colmillos, Integral 2. Cómo odio esas pegatinas, por favor, cómo las odio. ¿Qué sentido tiene que me anuncies un álbum que ya tengo desde hace tiempo, El Buscón de las Indias, en otra obra? ¿No? O ponle un plastiquito y le pones la pegatina encima, me cachis. Con lo que admiro tanto a Norma, por el tipo de ediciones que hace, el tipo de obras que publica, la seriedad como editorial que tiene y todo, y esto me pone... Pero bueno, a ver, capa y espada, pero ya más fantástico que de aventuras puras y duras de capa y espada. Obviamente hay mucha fantasía, fíjate que fantasía, que aquí ya estaremos en la luna. Sí, en la luna estamos. Y realmente, a ver, a nivel gráfico aún sube el nivel de los primeros álbumes. A ver. Ahora. Pero obviamente es una obra que, tanto por el tema de los animales antropomórficos, como la temática, la trama, y todo eso, pues a mucha gente puede dejar de atraerle. Pero realmente, con su estilo y para el tipo de público que es una obraza. A mí me encanta. A mí me encanta. Cada vez más trabajados, pero hay que buscar, fijaos, aquí Airols y Masbu se lucen con creces. Ahora. Es precioso. Divertido, personajes entrañables, trama entretenida, te echas unas risas, gran diseño de algunos personajes, aventuras clásicas pero con mucha fantasía, donde se mezclan varios tipos de influencias dentro de lo que es el género de las aventuras. Aquí por ejemplo veis a piratas, ¿vale? Y luego veréis otro tipo de ambientaciones, por ejemplo, fijaos aquí, estamos hablando de un tema completamente, ¿veis? Completamente diferente, pero muy chulo, me encanta. Dentro de lo que es europeo de aventuras clásicas y de puro entretenimiento, comicazo. Pero no lo puedo recomendar porque ese tipo de tramas y ese tipo de personajes no gustan a todo el mundo, a todo tipo de lectores. Pero yo lo disfruto muchísimo. Porque es una obra con mucha imaginación, sin ningún reparo en soltarse y dejar ir lo que le apetece al autor, sin vergüenza, muy fluida, muy suelta, divertida, entretenida, con personajes que a algunos les coges cariño. Está muy bien, está chula. Pero ya veis que incluso hay momentos fijaos qué bocadillos, momentos que la narrativa también, así. Hay momentos que incluso, claro, pues empezar a leer un cómic y según que veo que sale en verso, pues puede dar pereza. Pero yo lo disfruto muchísimo. ¿Vale? Ahora sí, obviamente no estoy hablando de una obra de la magnitud de nivel para mí como Max en general, por ejemplo. Dos divisiones completamente diferentes. ¿Cómo lo he disfrutado ¿Cómo lo he disfrutado? Bunzer, Tochal, compresa esto por Dios, 7 álbumes europeos, ni más ni menos. Y bueno, el gran vigilante de la ley, manco, me falta el brazo izquierdo, pero que dispara más rápido que ninguno. Y bueno, a ver, aquí veo una gran influencia y homenaje a los cómics del Spaghetti Western, ¿vale? La época de Sergio Leone y de tantos otros directores que marcan la época. Aquí el desierto, el polvo, el tal, se refleja, pero es una obra que sobre todo destaca por su apartado gráfico. O sea, a nivel gráfico, Book aquí es espectacular, absolutamente espectacular. Hacía mucho tiempo que no veía un western tan bien
dibujado y retratado. Pero aquí a la vez, Jodorowsky me ha sorprendido agradablemente porque, oye, te pone unas tramas entretenidas, tramas así de conspiraciones, de venganza, y realmente me lo pasó muy bien. Me lo pasó muy bien. Vamos, aquí esto está muy chulo. A nivel gráfico es espectacular, ya os lo digo. Había leído unos cuantos álbumes, pero no todos. Y realmente, a quien le gusta el western, se lo recomiendo encarecidamente. Entretenido, emocionante, un gran protagonista, un protagonista muy bien hecho, muy bien saturado. Secundarios también, con algunos secundarios con los que se han salido a la hora de desarrollarlos y diseñarlos. Y muy chulo, muy chulo, muy chulo. Lo he disfrutado como un cochino. A ver, un momentito, quiero poner más, es que fijaos, hay páginas que te quedas ahí mirando las letras y dices, madre mía. Eso me pasa. Aquí también un momento que se toma el tema de las piedras preciosas y hay una trama por ahí también muy emocionante. Pero bueno, un cómic puro western, pura alma de western europeo, y realmente lo disfruta como un cochino, ¿vale? Grandes, en ese momento grandes, ya diría villanos, ¿no? Grandes secundarios, tanto femeninos como masculinos, y como he dicho, un protagonista con mucho carisma. Me resultó. Y realmente, vuelvo a decir, Van Hal me ha sorprendido porque no se mete en cosas muy divinas ni mitificando nada, sino que va a tramas realmente solventes, sencillas, pero a la vez con su gracia argumental, y no se complica, no se complica, que incluso, mira, fijaos. Es que ya a mí me ponen esas páginas y ya me enamoran. Y si encima luego me dan una trama entretenida y chula, obviamente yo no podría, en absoluto, pondría ese western a un nivel de un Bulberry, de un Comanche, de un tal, no. Pero a nivel de western entretenido y con factura impecable y espectacular, vamos. A los aficionados al western, vamos, entre comillas, ya sabéis yo con lo poco que me gusta esa palabra, pero entre comillas muy grandes, para el aficionado al western europeo, un imprescindible, ¿no? Este para mí sí que es un imprescindible. Bueno, me extrae el cómic Torgal, Integral 8. A ver, aquí tenemos esos 4 álbumes: 29 Sacrificio, Yolan, El Escudo de Thor y La Batalla de Asgard. Aquí digamos que el 29, este de aquí, es el último que estuvo Van Hal, que ya se notaba que el hombre ya no estaba para muchos, con las ganas con las que cogió, evidentemente, normal. Rosinski es también que se pone más con los óleos, ¿no? Con un estilo pictórico diferente, aunque su arte sigue siendo el característico suyo, sobre todo a nivel de lo que es la aplicación del color. Es prueba nuevas técnicas, ¿vale? A ver, obviamente este no es el mejor integral de los que han publicado de Torgal, ni son los mejores álbumes, porque aquí, por ejemplo, cuando empieza Sente, aquí ya incluso los títulos ya es una declaración de intenciones, ¿vale? Aquí, Yolan, Escudo y tal. El Torgal, digamos que pasa a ser un secundario, ¿vale? Y se cogerá más protagonismo, pues Yolan, Loba, etcétera, etcétera, ¿vale? Entre los personajes. Pero realmente, a mí, oye, aunque no sea el mejor integral el mejor momento de toda la obra de Torgal, esto es impresionante. Un diseño y desarrollo de personajes, unas tramas entretenidas, un arte, por mucho que me digan, un arte majestuoso es que Rosinski, fijaos qué maravilla. Cada viñeta es un cuadro. Luego está el gusto personal de cada uno, ¿no? Que le guste más, pues, la aplicación del color de una manera o el estilo gráfico de otra, pero realmente esto es una absoluta maravilla. Ya me gustaría que publicasen, como es integral, no los anteriores, o como estos álbumes, no como los anteriores álbumes, que publicasen unas como estas cada mes, continuamente. Esto es una absoluta maravilla. Como he dicho, espero que el desarrollo de personajes como Loba y como Yolan se agradecen porque les dan una dimensión y un empaque muy chulos. Me encanta cómo coge los personajes Sente y les quiere dar su propio peso y su propio carisma.
Y realmente, a pesar de, como he dicho, que sí, no son los mejores álbumes de toda la serie de Torgal, es un comicazo. Un comicazo. Con un pedazo de personajes. Y unos pedazos de tramas que a mí me han hecho pasar pipa. Porque además había leído álbumes sueltos, ¿no? Así de cualquier manera, y había muchas cosas que no, aparte que muchos ya ni me acordaba, tenía las tramas muy confusas, ¿no? Porque es como leíamos en aquella época, ¿no? Pero gracias a Norma, que ahora ha publicado todo en el cronológico con esos integrales y tal, estoy entendiendo cosas que no entendía ahora, y la estoy disfrutando más todavía que cuando la descubrí. Porque ahora, claro, la estamos leyendo yo y los demás que nos hemos animado a coger sus integrales con un sentido y con una lógica. Esto es una maravilla, tío. Esto es una maravilla. Para mí, obra maestra indiscutible de la historia del cómic. Uno de los cómics que más disfruto tomo a tomo. Y Esteban Ham, usted ahora siente, yo lo disfruto igualmente. Una absoluta maravilla. Impresionante. Luego, otro western. La estrella del desierto, segunda integral. Ya os comenté que a mí me daba un poco de rabia que pusiesen Marini aquí en el segundo tomo, cuando en ese segundo tomo Marini no está. El dibujo es de Laviano, ¿vale? Pero ha sido una agradable sorpresa. Ha sido una agradable sorpresa. Así como la anterior era una trama más de venganza del protagonista por esa desgracia que le pasa con su familia, etcétera, etcétera. Y nos vamos a temas de la venganza, un poco más intimista o crepuscular. Aquí nos vamos directamente a una trama más con espacios, a ver si veo aquí, con espacios más abiertos, con indios nativos. Y aunque el dibujo de Laviano no sea el de Marini, que Marini hace un trabajo muy correcto en el Integral 1, se nota que era uno de sus primeros trabajos, no tan evolucionado como en las sagas de Roma o en otras obras que ya conocemos, pero realmente aquí el autor, el dibujo de Laviano está. Es más clásico, un dibujo más clásico típico de la BD, ¿vale? Pero oye, trama súper entretenida. Obviamente no es un western que vaya a pasar a la historia para mí. Pero oye, entretenido, donde tienes ingredientes clásicos del auténtico western de toda la vida. Personajes bien definidos, una trama interesante, momentos intimistas que están súper chulos y luego momentos de acción o de emoción que también muy bien resueltos. Aquí realmente, a ver que aquí no puedo poner esto, a ver qué puedo poner que no sé, esto por ejemplo. Aquí sabemos que Desberg siempre cumple. Desberg es un guionista de 3 pares de narices, pero el dibujo del avión aquí me encanta, más clásico de la BD, como he dicho, pero realmente, oye, no me ha decepcionado. Obviamente no estamos hablando de un nivel de por ejemplo, que había hablado antes, ¿no? Del Bonzar a nivel gráfico, para mí, pero oye, entretenido. Pensaba que me arrepentiría de haberlo cogido porque no estaba Marini, pero oye, hay momentos que con Laviano he disfrutado tanto como Marini, sinceramente. Aparte que, repito, el dibujo de Marini en el otro integral tampoco es lo mejor que ha hecho Marini en absoluto, ¿eh? Pero oye, entretenido. Esta además no sigue los desarrollos del primero, aunque te soluciona o te aclara también muchas dudas de lo que ves en el primero, pero son 2 lecturas completamente independientes, se pueden leer independientemente sin problema. Pero oye, me ha gustado, muy chulo, entretenido. Tampoco lo puedo recomendar a cualquier aficionado del western como Lonzer, pero que si alguien me gusta el western, un buen rato se va a pasar. Tampoco le va a cambiar la vida, pero un buen rato se va a pasar, sinceramente. Ya acabamos con otro integral, Eco Integral 3. A ver, ¿qué os puedo decir yo de Eco Integral 3? Por un lado, que quede claro que esto lo estoy cogiendo por Barbucci, porque claro, venga, ahora toca Londres. Pues mirad qué arte, tío. Es que Barbucci para mí es uno de los dioses de la ilustración europeos, con un estilo claramente definido que se le ve a la legua. Ahora, las historias de Arleston, sus tramas entretenidas, como muchas otras que se pueden leer, no son nada del otro mundo. Sí, hay momentos divertidos, momentos de una ligera emoción, pero para mí eso también demasiado fanservice. Hay momentos para mí gratuitos en que se habla pues de la exuberancia y la belleza de la protagonista, que realmente para mí no vienen a cuento.
Pero luego, claro, a nivel... aparte que no, para mí esos momentos de fanservice no añaden ni amplían la capacidad ¿cómo lo diría yo? No quiero liaros. No hacen el personaje más grande o más interesante, son completamente gratuitos. Pero claro, luego ves esas páginas con ese arte, es que claro, ¿qué haces? Te quedas embabado. He dicho que para mí Barbucci es absolutamente impresionante. Yo veo viñetas suyas y me quedo hipnotizado. Un dibujo, ya lo veis, más cartoon, no de ese toque realista al que estamos acostumbrados en el europeo, pero oye, es que claro, es que esto es una maravilla gráfica. A ver si... aquí, vale. Esto es una maravilla. También la imaginación que tiene a la hora de diseñar las, entre comillas, como diría yo, las ciudades paralelas, ¿no? Las ciudades en esa otra dimensión. Son chulísimas, pero luego muchas conversaciones entre el protagonista y la protagonista, ¿qué queréis que os diga? Resoluciones de según qué situaciones muy simples o muy precipitadas. Vamos, que nos han matado mucho en pensar cómo solucionar ese conflicto o ese otro. Pero luego, claro, lo que decíamos, me encanta la imaginación que desborda esa obra a nivel de diseño de ciudades, vestuarios, personajes y el dibujo de Barbucci, que me vuelve absolutamente loco. Es una absoluta maravilla gráfica. Aquí estamos también en África, tercer álbum, y realmente quien quiera disfrutar del arte de Barbucci es una obra en que se sale, o sea, los aficionados a Barbucci seguro que todos lo tendréis o querréis tenerlo, y Barbucci no decepciona en absoluto, o sea, más de lo mismo, auténtica maestría en su grafismo. Eso sí, también es un estilo muy concreto que obviamente hay gente que no le entrará o no le gustará, pero ya a mí, para ese estilo gráfico, es una absoluta maravilla. Pero ves lo que decía, ¿no? Ese fanservice gratuito que veis ahí arriba. A veces más disimulado, como aquí en esa viñeta que habéis visto, y otras veces ya incluso demasiado descarado. Pero es que sea el paisaje que sea, la ambientación que sea y los personajes que sea, ya no quiero hacer más pesado, Barbucci se sale. Y lo que decíamos, ¿vale? Fanservice completamente gratuito. Lo dicho, un integral entretenido, divertido, sin más pretensiones, pero que para mí no pasa la historia en absoluto. Eso sí, el arte de Barbucci absolutamente impresionante. Pero lo dicho, no la puedo recomendar porque son tramas muy simples, muy planas, aventuras clásicas de toda la vida, pero hay álbumes de ese estilo de tramas, de ese tipo de personajes mucho mejor trabajados, mucho mejor desarrollados y que puedo recomendar con mucha más seguridad. Este lo recomiendo a quien quiera disfrutar del arte de Barbucci y ya está, solo esos. Bueno, pues ahorita ya acabaremos aquí, habéis visto, y tocaba todo europeo. El próximo de Últimas seguramente será prácticamente todo de independiente americano. Y bueno, y lo dicho, habéis visto que había un poco de todo a nivel de europeo, fantástico, western, de ficción, vamos, histórico, un poco de todo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, en poquísimos días tenéis últimas lecturas con todo el que es independiente americano, que hay mucho más cómic, para que no se alargase tanto ese vídeo. Y lo dicho, lo consigo siempre. Mil gracias por estar aquí, por hacerme compañía, de verdad. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Buenas lecturas, siempre buenas lecturas, y ser felices. Que mejor que eso no hay nada, ser felices.